Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar ahora con la lección número 5 y se titula Milagros alrededor del lago. Esta lección es para el 3 de agosto del 2024. Nuestro versículo para memorizar es Marcos 5:19 y dice así: Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Alrededor del lago Jesús hizo milagros, hizo varios milagros. Por ejemplo, en el mar de Galilea hay también llamado mar de Tiberíades, limitada con las regiones de Galilea, Decápolis y Traconite. Este lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas actividades que Jesús realizó alrededor. Y según aquí la costumbre, Marcos nos lleva rápidamente con Jesús desde el lago hasta la orilla de Gadara. Luego Jesús vuelve a cruzar el lago hasta llegar a Capernaum y desde allí viaja a Nazaret. Después cruza de nuevo el lago hasta un lugar apartado. Hay diferentes etapas, diferentes momentos en el cual Jesús enfrentó retos y obstáculos, pero también victorias a través del lago. Por ejemplo, cuando él viajó a Capernaum, venció la enfermedad. Marcos 5:21-34. También cuando venció él la tormenta. También cuando él venció la incomprensión de las personas. ¿Y qué decir de Gadara? Cuando venció a los demonios. Y también él venció el rechazo y los desafíos. Ahí en Nazaret. Cuando Jesús venció la tormenta, él le dijo a la tormenta: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y quedó todo completamente tranquilo. Porque él se levantó, estaba durmiendo. Se levantó y reprendió al viento y le dio esa orden. Fue tanta la impresión de los discípulos que dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el mar y la naturaleza, los vientos, le obedecen? La historia ya la conocemos, ¿no? Cuando estaban viajando, se levantó esa tormenta y Jesús la venció. Cuando venció a los demonios, estos demonios que estaban poseyendo el cuerpo del señor de Gadara. Y Marcos 5:2 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El desembarco fue grandioso, ¿no? Pero a los pocos minutos todos corrían asustados hacia las barcas y Jesús discutía con el demonio las condiciones de su rendición. Bajo sus ásperos modales, el endemoniado reconoció en Jesús a aquel que podía liberarlo. Aunque su clamor quedó ahogado por la voz del demonio, Jesús pudo escucharlo con nitidez y respondió a la fe del hombre. Jesús sacó al hombre de su hogar inmundo y a los habitantes de la región de su trabajo inmundo. El hombre quedó limpio, pero las personas de sus alrededores permanecieron con esa inmundicia. Y por eso es que Jesús envió a este hombre liberado
como un representante de Dios para que terminara lo que él comenzó. También cuando Jesús venció la enfermedad y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Volvemos a encontrarnos en un segundo relato, sándwich. A pesar de la gravedad de la situación, Jesús interrumpe su camino por algo aparentemente baladí, alguien que le ha tocado. Había una gran multitud y había una persona que necesitaba ser sana, pero no podía porque era mucha la multitud que estaba acercándose a Jesús, y ella en su idea, en su pensamiento, en su fe, dijo, si tan solo tocara el manto de Jesús, yo podré ser salva. Esa era su fe, y créeme que esa fe era tan grande, y me atrevo a decir que más grande que la tuya y la mía. Pero Dios no ve como nosotros vemos. Si la niña moría, podía resucitarla. Si la mujer se alejaba, quedaría en la oscuridad espiritual, pensando que un poder mágico la había sanado. Tu fe te ha hecho salva. Cree que Jesús es el punto principal para ella y para Jairo. No temas, cree solamente. Esta es la otra historia. Pero Jesús sanó a esa niña y la levantó y la sanó de la enfermedad. Y también aquella mujer que les comentaba, que tocó su manto, y a través del toque de su manto ella fue sana, no porque el manto tuviera poder, sino que quien realmente salvó a esa mujer de su enfermedad fue su fe, y de Jesús salió un poder. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, ¿cómo que preguntas quién te ha tocado si sabes bien que aquí todos te tocan? No, pero había alguien que lo tocó de una manera especial, alguien que la tocó por fe, porque de él salió poder y fue sana a esta persona. Él también venció el rechazo y los desafíos de las personas, y estaba asombrado a la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6:6. La pregunta ahora, ¿por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? Lo rechazaron porque estaban sorprendidos de que enseñara él. También lo rechazaron porque lo conocían como un carpintero y no como un salvador, como Dios. También lo rechazaron porque conocían a su familia, que era una familia humilde. ¿Cómo fue que reaccionó Jesús ante todo esto? Simplemente salió y se dirigió a otros campos de labor. Y este fue el patrón de acción que enseñó a sus discípulos. ¿Has sido rechazado alguna vez como lo fue Jesús? Yo sí, en lo personal sí he sido rechazado. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pase por la misma? Pues seguir lo que Jesús hizo, pues orar por ellos y salir de ese lugar y buscar otro campo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús también venció la incomprensión de las personas, porque aún habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos de Jesús necesitaban ya compartir con ellos, con las personas, su misión, pero ellos, por ejemplo Juan, necesitaban también entender por qué había muerto su maestro. Todavía algunos no lograban entender eso, y Jesús se retiró con ellos, pero una gran multitud se adelantó y los esperó en la orilla. Al verlos, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Era un pueblo sin líder y sin nadie que los guiara, y por eso que ellos buscaban a un Mesías. Buscaban al Mesías que les liberara de Roma, pero Jesús le ofrecía a un Mesías que los liberara del pecado. Ante el milagro de los peces, la multitud quiso hacer a Jesús su líder político, y sin embargo los discípulos, por su parte, pues tampoco entendieron lo que Jesús quería decir. No entendieron el rol de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Pues él rechazó los honores. ¿Y qué más hizo? Oró por las personas que no tenían esa comprensión acerca de él. Y como conclusión, pues miren lo que dice la escritora y profetisa Elena G. de White.
La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros, el suyo es más fuerte, el que de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abusos, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso, Hijo de Dios, Él te dará seguridad bajo su protección. Por eso es importante reconocer los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Posiblemente hay milagros que no hemos visto, ¿no? Y no nos damos cuenta, y sin embargo Dios lo ha hecho. Y que Dios nos puede ayudar para reconocer los milagros. Y si tenemos algún problema y necesitamos que Dios haga un milagro en nosotros, pidámosle. Él mismo lo ha prometido, que todo lo que pidiéramos en su nombre, creyendo, dice Él, creyendo, o sea, teniendo fe, así como esa mujer que tocó el manto, creyendo, lo recibiréis. Dios te invita y nos invita a nosotros a que nos comuniquemos con Él todos los días por medio de la oración. Y si Dios quiere, Él te puede sanar. Y si Él quiere, Él puede obrar un milagro en ti. También tú debes de creer que lo que pides, vas a recibirlo. Que el Señor te bendiga.